Aleluya, la, la. ¿Listo? Amén, que el Señor les bendiga en esta preciosa noche, hermanos. Vamos a darle gracias a nuestro Dios porque nos permite una vez más estar en su casa, amén, para tratar temas que son de estudio y que necesitamos de alguna manera dominar, amén, para que podamos seguir avanzando en nuestro camino, no solo hacia el reino de los cielos, sino también llenándonos de sabiduría y entendimiento que nos pueden servir de alguna manera cuando nos enfrentamos a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Tantas doctrinas, tantas creencias, y nosotros como hijos de Dios tenemos que saber qué es lo que nosotros estamos, dónde nosotros estamos parados, pues, ¿verdad? Entonces vamos a orar y vamos a abrir este estudio en esta noche. Digámosle: Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias, Padre Santo, porque eres bueno y porque eres maravilloso, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Señor. En esta hora queremos, Señor, darte las gracias, Señor, y suplicarte, Padre Santo, que me uses de alguna manera, Señor. Yo te suplico, Señor Jesús, de que yo sé que muchas veces yo no soy digno ni de estar aquí parado, Padre Santo, pero tú en tu grande misericordia, Señor Jesús, me tienes en este lugar. Yo te suplico que bendigas a cada uno de mis hermanos que están en este lugar, Señor Jesús, y que nos ayudes a seguir adelante y que podamos de alguna manera, Señor Jesús, comprender más de tu palabra, Señor. Muchas gracias, papito lindo. Danos, Señor Jesús, la sabiduría de aprender esto, Señor, y de ponerlo en práctica, de poder entenderlo, Padre Santo. Todos estos misterios, Señor Jesús, que tú los dejaste, pero tú quieres que nosotros los descubramos a través de tu estudio, Padre Santo. Muchas gracias. Desde ya bendecimos a cada uno de mis hermanos que están conectados en esta hora. Guárdalo, Señor Jesús, y ayúdanos a poder seguir adelante en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Bueno, pues nuestro pastor no pudo estar en esta hora y él me pidió que ampliara un poquito el tema sobre el pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vamos y hablamos del pecado, perdón, estamos hablando de prácticamente de una enfermedad, ¿verdad? Todos sabemos que el pecado es algo que nos aleja de Dios, ¿verdad? Y que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso todos lo tenemos en claro, ¿verdad? Entonces, hemos estado hablando de diferentes, del camino del pecado prácticamente, ¿verdad? Yo aquí tengo las copias que el pastor nos dio, de los diferentes temas que él ha hablado sobre el pecado, sobre la incurabilidad del pecado, el pecado, la ingratitud del pecado, y hoy toca los resultados del pecado. Pero yo quisiera ampliar un poquito acerca de esto, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros venimos y pecamos, muchas veces hay pecados que uno los comete sin uno querer, ¿verdad? Pero hay pecados que son cometidos con el conocimiento de la persona, y viene a ser un poco más difícil. Pero hay pecados que ya se cometen, decía un predicador, por deporte, ¿verdad? Entonces, cuando viene un pecado y la persona cae en ese pecado y viene y cae otra vez en ese pecado y sigue batallando en ese pecado, ¿verdad? Llega un momento de que se vuelve un círculo vicioso, ¿verdad? Y la persona trata de salir de esa situación. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en alguien que sea adicto a algo, por ejemplo, la adicción a las drogas es lo más común. Hay personas que tratan la manera de querer dejar esto y lo logran por 1, 2, 3 días, pero después regresan otra vez y muchas veces regresan con más fuerza. Nosotros conocíamos a alguien allá en mi país que era adicto al alcohol, lamentablemente, y el tipo se miraba que él trataba la manera de poder salir adelante, él quería cambiar, de alguna manera quería cambiar, pero el pecado lo tenía esclavizado definitivamente, porque muchas veces nosotros lo mirábamos que llegaba con traje, con camisa a la iglesia y muy amable el Señor, era bien amable, ¿verdad? Pero al otro día estaba bien tomado y quizás tirado en la calle,
o de repente entraba a la iglesia bien tomado y empezaba a gritar y los diáconos, los que cuidaban la iglesia, tenían que sacarlo, pues. Y a la siguiente semana llegaba otra vez y ya llegaba bien cambiado. Y pues nos acostumbramos a verlo de esta manera nosotros. Le digo, qué triste pues, ¿verdad? Porque él lamentablemente nunca se pudo despojar de ese pecado o de esa esclavitud que él tenía en el pecado, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos vamos al libro de Romanos en el capítulo 6, aquí habla muertos al pecado. En Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjese, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. Cuando nosotros venimos y aceptamos al Señor Jesucristo, lo reconocemos, es la palabra, la mejor palabra que podemos usar aquí, como nuestro suficiente Salvador. Nosotros a manera de testimonio nos bautizamos en agua, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Es como una confesión hacia el mundo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que simboliza el bautismo en agua? Simboliza la muerte del viejo hombre. O sea, que cuando usted lo sumergen al agua, usted está dejando ahí, ¿verdad? Muchos dicen que deja los pecados. Es, como les digo, es un simbolismo, pero nosotros nos levantamos y el viejo hombre queda enterrado y el que sale es un nuevo hombre, ¿verdad? Pero, ¿qué tan cierto podría ser de que el viejo hombre de verdad se queda muerto ahí? Si nos ponemos a analizar, el viejo hombre se queda muerto para siempre. Ya no vuelve a molestar o sigue molestando. Y es que como le digo, nosotros estamos muertos al pecado. Fíjese, por ejemplo, la semana pasada estábamos leyendo en Romanos 7, 19, 23, donde dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto lo dice Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y fíjese que lo estaba diciendo Pablo. Entonces, yo siempre me he preguntado, ¿será que el hombre muerto de verdad está muerto o está por ahí todavía? Entonces cuando uno ha logrado vencer el pecado, hermano, porque fíjese que esto es un proceso, todo es un proceso. Las cosas no desaparecen así, como magia, ¿verdad? El Señor sabe de que nosotros estamos en este mundo y que necesitamos ser transformados, pero necesitamos también nosotros mismos esforzarnos, ¿verdad? Porque cuando Pablo habla de esto, y si usted se pone a leer, ya lo vamos a leer en un momento, en el capítulo 7 de Romanos, Pablo está en un conflicto ahí, ¿verdad? Y es que estamos hablando del apóstol Pablo. Muchas veces cuando nosotros miramos a un reverendo, cuando nosotros miramos a un pastor, cuando nosotros miramos a una persona, estamos pensando de que ellos no tienen pecado y que no pasan por pecado y que no pasan por ninguna tentación. Pero la verdad no es esa. Todos pasamos por lo mismo y la batalla es siempre ahí, ¿verdad? Y es que hay algo importante que nosotros tenemos que meternos en la cabeza, de que el pecado, mientras nosotros vivamos en esta carne, el pecado va a estar presente. Y es que no necesitamos nosotros, fíjese que muchas veces nos preguntamos nosotros, ¿qué necesito yo para poder avanzar y llegar al cielo? Pues, ¿qué es lo que necesito? ¿Verdad? Pero sinceramente usted no necesita agregar nada. Usted lo que necesita es despojarse de algo. ¿Y qué es eso? Pues la carne, ¿verdad? Entonces cuando nosotros seamos transformados, dice Pablo, cuando nosotros seamos transformados, entonces, ¿verdad? Entonces vamos a dejar todas estas situaciones, ¿verdad? Porque en el cielo dice que no hay heredad ni para la sangre ni para la carne,
¿verdad? Porque ahí está el pecado. Ya se habló de Adán, cómo entró el pecado al mundo, cómo nosotros hemos sido, cada vez que un niño nace, ¿verdad? Es en él engendrado, implantado el pecado, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen, ¿verdad? Para que el pecado no fuera implantado en él, ¿verdad? Porque el que siembra el pecado, lamentablemente lo va a decir así, somos nosotros los hombres, ¿verdad? Y no me va a poner a dar detalles, usted sabrá, ¿verdad? Pero eso es lo que ha pasado. Entonces, muchas veces nosotros venimos y tratamos de no querer enrolarnos, pero Juan dice, el que dice que no peca, ¿qué es lo que está haciendo? Está mintiendo, porque mientras nosotros estemos en esta carne, nosotros pecamos, ¿verdad? Pero abogado también tenemos. ¿Ven? Y como le digo, siempre usted va a estar ahí pendiente, como estaba Pablo también, ¿verdad? Cierta vez, la diferencia entre nosotros, le voy a decir una anécdota, pero se lo voy a decir en un momento. La diferencia entre nosotros y las personas que están allá afuera, ¿verdad? Es de que ¿cómo siente usted cuando comete pecado? ¿Qué siente usted allá adentro? ¿O le da igual? Y es que aquí es donde nosotros tenemos que ver qué clase de cristianos somos. ¿Verdad? Si nos ponemos, porque fíjese que usted puede pecar todo lo que quiera, usted es libre, tiene libre albedrío, usted puede pecar si usted quiere, usted puede hacer tantas cosas, todo me es lícito, dice la palabra, pero no todo me conviene, ¿verdad? Usted puede cometer pecado, ¿verdad? Y hay muchos que lo hacen, pero hay muchos que tal vez pecaron y no pecaron deliberadamente, sino que fue un momento quizás de ira, un momento de enojo y quizás pecó. Pero ¿cómo se siente? Usted empieza a sentir eso. Hay gente, hermanos, que yo he visto que tratan la manera y vienen a llorar y se humillan delante del Señor diciéndole, Señor, por favor, ayúdame. Yo ya no quiero pecar más. Yo ya no quiero cometer esto. Yo ya no quiero seguir en esta situación. Y vienen y hacen un montón de promesas. Diciendo, no, ahora sí, esta es la última vez que vuelvo a pecar. Y viene y de repente, ¡pum!, vuelve a caer en el pecado. Y entonces se empieza a sentir miserable. Miserable de mí, dice Pablo. Yo lo he hecho. Yo me he sentido miserable, hermano. Pero una de las ventajas que nosotros podemos tener es de que mientras nosotros nos sintamos miserables de estar pecando, es porque nosotros estamos de alguna manera, aunque, miren, yo no sé si me va a entender esto, pero trate de entenderme. Aunque usted haya cometido pecado, pero en su corazón usted está con aquella angustia de que usted sabe que le falló al Señor, pues, ¿verdad? Usted sabe que necesita reconciliarse con el Señor, ¿verdad? Entonces, mientras usted, entre mejor cristiano usted vaya siendo, escuche esto, entre mejor cristiano usted vaya siendo, usted va a ir siendo más sensible al pecado. Y quizás van a haber muchas personas que lo que otras personas hacen no son pecado. Y dicen, pero si eso ni es pecado. Pero usted, como usted ha ido avanzando en el reino, usted se ha vuelto más sensible al pecado, ¿verdad? Y entre más nos acercamos al Señor, entre más cerca estamos de Él, llega un momento en que nosotros, yo no sé si algún día, pero algún día quizás cuando nosotros seamos perfectos, cuando nosotros estemos allá con el Señor, ¿verdad? Nosotros nos vamos a dar en cuenta en realidad lo que el Señor siente por el pecado. Y es que el pecado, al Señor lo que le cae mal del pecado es que nos arruina a nosotros, pues, que nos aleja de Él. Y que nos pueda llevar a la perdición. Y no solo a la perdición, sino a la perdición eterna. Por eso es muy importante de que nosotros sintamos ese peso, ¿verdad? Hay una anécdota aquí que yo escuché del señor MacArthur. No me acuerdo cómo se llama, John MacArthur. No sé si él lo hizo o lo dijo, pero lo encontré. Y había un predicador que estaba hablando sobre el peso del pecado, ¿verdad? Y entonces un muchacho se le acercó al predicador y le dice, ¿usted habla del peso del pecado? Yo no lo siento, le dijo. ¿Cuánto pesa? ¿20 kilos? ¿100 kilos? Dígame, le preguntó al predicador,
pero en un tono de burla, por supuesto, ¿verdad? Si usted pusiera, le dijo el predicador, un peso de 100 kilos sobre el pecho de un hombre muerto, ¿lo sentiría él? No, ya está muerto, contestó el joven. El predicador prosiguió y le dijo, pues bien, el hombre que no siente el peso del pecado está espiritualmente muerto. A mí me pareció muy acertado esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, mire, y este es el problema del pecado, que el pecado empieza a enraizarse. Yo siempre he dicho que el pecado es esa película de Spider-Man, de un Spider-Man negro, no me acuerdo cómo se llama, que le empieza a comer todo y se empieza a subir así, a subir en todo el cuerpo hasta que lo envuelve de negro totalmente y lo convierte en malo, ¿verdad? El pecado es así. El pecado es como una enfermedad. El pecado es algo que te empieza a corroer. Es una corrosión, pues, ¿verdad? Y que poco a poco empieza a subir y a subir y a subir, ¿verdad? Pero entre más uno peca, menos siente el peso. ¿Por qué? Porque se está acostumbrando al pecado. Es igual con los adictos, con la adicción. Al principio un poquito ellos sentían satisfacción, luego necesitan más y luego necesitan más. Y el pecado es así, luego el pecado tiene que ser un poco más grande y usted empieza a sentir culpable y después ya deja de sentir esa culpabilidad y se empieza a sentir culpable otra vez y deja de sentir esa culpabilidad hasta que llega un momento que simple y sencillamente ya no siente culpabilidad. Hay muchas personas, y mire, déjeme decirle que yo he estado pensando en esta situación ahorita que estamos pasando con esta enfermedad, lamentablemente, ¿verdad? Aunque, ¿verdad? Y yo me he puesto a pensar de que ha parado el pecado a nivel mundial de muchas maneras, ¿verdad? Porque yo me pongo a pensar, todo lo que son los prostíbulos, lo que son los bares, los que son esos centros de perdición están cerrados, ¿verdad? Entonces la gente no puede pecar. Me imagino que han de tener otra forma de pecar, pues, ¿verdad? Pero todo esto, o sea, en cierta manera cesó el pecado de esa manera. Porque yo estaba escuchando también que allá en Guatemala hasta las personas que vendían drogas estaban viendo cómo le hacían por el problema ese de que cerraron, pusieron ese toque de queda como a las 4 o 5 de la tarde, no sé qué horas lo pusieron, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es de que me perdí ahí. Bueno, lo que le quiero decir es de que las personas pues se acostumbran, se van acostumbrando, ¿verdad? Y entonces estas personas vienen, lo de la drogadicción que estábamos hablando, ¿verdad? Vienen o sea, tratan la manera de ver cómo hacen para que la gente caiga. Y les digo, todos estos centros cerraron, todas estas situaciones, pero el enemigo también se aprovechó de esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuvimos que cerrar el templo también. Los templos, las iglesias están cerradas, ¿verdad? Entonces, esa comunión que nosotros tenemos muchas veces es obligatoria para los jóvenes aún. Era obligatoria. A muchos de los jovencitos de los que han estudiado conmigo, quizás los traían a fuerzas, ¿verdad? Pero como ahora ya no es obligación. Y mire, hermano, y ¿sabe cuál es el peligro aquí? Y no es que sea pecado, pero ponga atención a esto. El peligro de esto es de que uno se acostumbra, ¿verdad? Se acostumbra a que los servicios solo sean, pues ahora predicamos en 1 hora, hacemos todo el servicio. Y antes, cuando estábamos aquí en la iglesia, lo sacamos 2, 3 horas y nadie decía nada. Había algunos que se desesperaban, pero eran los que no venían a buscar. Pero cuando usted viene a buscar, ¿verdad? 1 hora no es nada, hasta se siente mal. Pero hay mucha gente que se está acostumbrando a esto, ¿verdad? Yo no voy a criticar nada, pero le digo, uno se da cuenta al principio cuántas personas se conectaban en el Facebook. Yo no sé cuántos habrán conectados ahorita, pueden de ser muy poquitos, ¿verdad? Al principio le digo, se conectaban muchos y poco a poco se va dejando y tenga cuidado, porque yo no quisiera que usted se acostumbrara a quedarse en casa siempre, pues. Y que a la hora que ya vengan a abrir el templo, primeramente Dios va a ser pronto, ¿verdad? Entonces estemos tan acostumbrados a ya no ir a la iglesia.
Y poco a poco nos miramos el teléfono y escuchamos la palabra del Señor. Y poco a poco nos hemos ido, yo no sé, yo me imagino nomás, ¿verdad? Pero hay personas, yo le digo yo no es que yo crea que yo soy mejor que nadie, Dios sabe que no es eso, ¿verdad? Pero yo siempre he estado aquí en la iglesia. Desde que cerraron aquí he estado. Y me gusta, o sea, yo soy de los voluntarios de siempre. Bueno, ¿quién no va? Yo voy, ¿verdad? Ahí estamos, ¿verdad? Y créame que no es ni un peso para mí el estar aquí los sábados, los domingos, no. A mí me encanta, ¿por qué? Porque de alguna manera tengo que estar aquí, pues y yo sé que eso es bueno, porque mientras usted se mantenga ocupado en las cosas del Señor, usted le deja menos oportunidad para que el pecado entre, ¿verdad? Y si usted está ocupado en las cosas del Señor, más si usted sabe, cuando usted le toca predicar el domingo, ¿usted qué hace? O cuando usted le dicen, hermana Olivia, por ejemplo, le toca que predicar la otra semana, se aflige un poquito, ¿verdad? Pero ¿qué es lo primero que usted piensa? Ah, no, me voy a poner en ayuno, me voy a poner en oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted se empieza a preparar para ese momento, porque usted quiere dar lo mejor que usted tiene, ¿verdad? Para servirle al Señor, para poder predicar, para que almas vengan a los pies del Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero si nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, nunca. ¿Se da cuenta? Terminamos quedándonos en casa y muchas veces pecando, ¿verdad? Y yo sé que el pastor va a decir, ya sé, él dice que está hablando, ¿verdad? Pero, mire pues, es que yo tenía que hacer mi introducción también, amén. Entonces, seguimos en el capítulo 6 de Romanos, en el versículo 5 dice, porque si somos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Oiga bien, en la semejanza de su muerte, en la semejanza de muerte de qué? Del viejo hombre, ¿verdad? Lo seremos en la resurrección de qué? Del nuevo hombre, de nosotros nuevos, ¿verdad? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y mire que sinceramente no hay ni que predicar esto, solito se entiende. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias o en sus malos deseos, quiere decir concupiscencias, ¿verdad? O sea, no reine. No quiere decir que el pecado va a estar fuera de usted, que el pecado, usted es inmune al pecado, así como andan diciendo ahorita que hay personas que son inmunes a este virus, y pueda que sí, ¿verdad? Pueda que usted sea una de ellas, de que usted puede estar en medio de las personas que están infectadas y a usted no le pase nada, ¿verdad? Entonces, usted puede estar aquí. Lo importante aquí es de que usted se sienta libre de eso. Porque cuando dice que no reine pues el pecado, está hablando de un reino de pecado que está sobre usted. Y si usted tiene a alguien que lo gobierna, hermano, si usted tiene un pecado que lo gobierna, ¿cómo pues va a ser libre? ¿Cómo pues va a adorar al Señor? ¿Cómo pues va a hablar del Señor? Y entonces empieza esa batalla en su mente, ¿verdad? Entonces dice, no obedezcamos al pecado. Una cosa que sí me he dado cuenta, hermano, que uno puede tener control de uno mismo, ¿verdad? Uno no puede decir, ay, yo cometí este pecado, pero no me di cuenta. No puede, ¿verdad? Pedro dice que nosotros tenemos que tener autocontrol.
¿verdad? Entonces, si Él lo dice, es que nosotros necesitamos controlarnos a nosotros mismos. Y aquello que usted sabe que le hace mal, deséchelo para que el pecado no reine en usted. Si usted sabe que algo le va a hacer mal, que usted ha salido de eso. Imagínese una persona que ha salido del vicio del licor, por ejemplo, ¿verdad? Usted no se va a poner a coleccionar botellitas de licor. Sería ilógico. ¿Por qué? Porque está metiendo eso ahí a su casa, ¿verdad? El pecado va a estar siempre ahí, ¿verdad? Y como que vení, probame, ¿verdad? No, o sea, usted va a tratar la manera de alejarse de eso. Usted va a tratar la manera de dejar todo eso. Pero el que lo tiene que hacer es usted. Usted tiene que dejar, ¿verdad? Entonces, ya voy a entrar a lo que dijo, lo que tiene el pastor acá. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad o de maldad, ¿verdad? Sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se va a enseñorear de usted. Y no va a ser fácil. Déjeme decirle eso. Fácil no es. Porque si fuera fácil, todo el mundo estuviera aquí en la iglesia. Si fuera fácil, todo el mundo estuviera danzando y saltando y dándole gracias a Dios. Bien, hermanos, si hay grandes personajes. El personaje más famoso de la Biblia es David. David era conforme al corazón del Señor, conforme al corazón de Jehová, y pecó de una manera bien fea. Pero ¿qué fue lo que pasó con David? Que él se arrepintió. En el mismo momento él se dio cuenta. Yo quiero que se ponga a pensar a usted ahorita de algo. ¿Se acuerda cuál fue el pecado que cometió Saúl? Por el cual fue desechado. El pecado que cometió Saúl fue que perdonó la vida de un rey y perdonó la vida de un montón de animalitos, ¿verdad? De vacas y de corderos y de todo. ¿Y cuál fue el pecado que cometió David? ¿Verdad? David asesinó y David adulteró. Ahora, si usted lo pusiera en una balanza, ¿qué pesa más, pues? ¿Y por qué David continuó con su reinado? ¿Y por qué Saúl fue quitado del reino? Si se da cuenta. O sea que yo siempre me puse a pensar en eso, increíble, ¿verdad? Pero fue ¿por qué? Por la forma en que David se presentó delante del Señor. Él se dio cuenta de cuando Natán lo agarró y le hizo relucir su pecado, pues él inmediatamente se arrepintió, él inmediatamente se dio cuenta del pecado, todo el peso del pecado le cayó encima. ¿Por qué? Porque no estaba muerto. Porque mientras nosotros tenemos vida, todavía nosotros podemos seguir adelante. Nosotros no estamos muertos. Usted puede sentir. Y vamos con el ejemplo que le di hace un ratito, ¿verdad? Si usted le pone un peso de 100 kilos a un tipo que está muerto en el pecho, no lo va a sentir. ¿Por qué? Porque está muerto. Pero David sintió el peso del pecado. David lo sintió e inmediatamente se arrepintió. Y tuvo el privilegio, ahora tiene el privilegio de que a Jesús lo llamaban el hijo de David. ¿Por qué? Porque venía de la descendencia de David. Pero es por esto, porque esta gente se dio cuenta, porque no se dejaron enseñorear, aunque pecaron, no se dejaron enseñorear del pecado, ¿verdad? Y es lo que, mire, si venimos aquí en el capítulo 7 de Romanos, vamos a leer en el versículo 7. Fíjese el título que dice, el pecado que mora en mí. Pablo hablando. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿la ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás.
Y aquí hay algo que explicar. La ley, ¿verdad? Usted sabe que la ley de los israelitas tiene como 600 tantos de mandamientos que no tenían que hacer, ¿verdad? Pero conforme la ley, por la ley que hubo, entonces usted sabe que ir en esta calle que está aquí a 60 millas por hora no está bien. ¿Por qué? Porque ahí dice 45, ¿verdad? Si ahí no dijera nada, usted pudiera ir a la velocidad que se le pega la gana. Y si lo para alguien y le dice, es que usted iba en exceso de velocidad, usted dice, bueno, ahí no hay nada que me diga que no había, que había restricciones, pues. Entonces por la ley que el Señor puso, por la ley que Dios puso, es que nos damos cuenta del pecado, dice. Más el pecado, el versículo 8, más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, necesitamos algo que diga que es pecado para que nosotros sepamos que es pecado. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Y mire, es que es increíble esto, porque Pablo, si usted lee todo el capítulo 6, es lo contrario completamente de lo que está leyendo ahorita, ¿verdad? Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, dice. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento del pecado llegase a ser de sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Oiga, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ok, fíjese que aquí hay, si usted se pone a leer aquí hay un conflicto, man. Porque Pablo hablando dice, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Pero ¿qué hacía pues? Era Pablo. Y es que como le digo, y es que cuando uno se pone a analizar esta palabra, dice, entonces Pablo era pecador. Entonces Pablo andaba haciendo algo malo quizás. Pues no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es de que conforme, como lo que le estaba diciendo al principio, conforme la calidad de cristiano que usted vaya haciendo, porque nosotros nos vamos perfeccionando, hermanos. Usted sabe que no todos los que somos cristianos somos del mismo calibre, pues. ¿Verdad? No todos son iguales. Hay unos que vienen aquí y que sienten y que saben, ¿verdad? Y cuando usted, mire, para muchos el no orar en todo el día no les causa ningún problema. Y para muchos el escuchar un sermón nomás el día domingo es suficiente. Pero para otros no. Hay otros que necesitan escuchar la palabra de Dios todos los días. ¿Por qué? Porque esa es la sensibilidad que ellos tienen ahora. ¿Por qué? Porque han sido despojados de muchas cosas, ¿verdad? Y esto era lo que le estaba pasando a Pablo. Él de todo lo que hacía, él sentía, entre más él se acercaba a Dios, entre más cosas buenas le pasaban, entre mejor él se sentía que su carne pues era una basura, pues. Disculpe que se lo diga así. ¿Por qué? Porque no podía llegar a ser como el Señor es. No podía llegar a ser santo. ¿Por qué? Porque la carne le hacía estorbo. ¿Verdad? Porque la carne hace estorbo. Porque la carne está ahí. ¿Verdad? Y como le digo, si usted, hermano, si usted siente, fíjese que una vez, le voy a decir algo, yo estuve una vez con unos amigos y pues yo cuando era joven, pues yo no voy a decir que era la gran cosa, ¿verdad? Y pues sí, mirábamos movies, mirábamos películas. Y en ese entonces siempre me recuerdo de ese hermano. Yo no sé si quizás alguien que lo conoce me esté viendo ahorita y decir, yo me acuerdo de eso. Pero una vez nos pusimos a ver Spider-Man,
¿verdad? Spider-Man, de las primeritas que salieron, ya hace muchos años, hermano. No me acuerdo si era la 1 o la 2, no sé cuál era. La cosa es de que nos sentamos y dijimos, vamos a ir a ver una movie a la casa de un amigo, vamos pues. Y él se fue con nosotros. Y pues yo era músico y él era el que cantaba, ¿verdad? Entonces él se quedó sentado ahí y empezamos a poner la movie y de repente él se paró y dijo, perdóneme, pero yo no puedo ver eso. Y se fue. Yo siempre dije, ese cristianoide, ¿verdad? Santurrón, ¿verdad? Como le llamaba. No pudo ver Spider-Man. ¿Y qué hay de malo en Spider-Man? Pero simplemente él no lo pudo ver. Pero era la calidad de cristiano que él era, ¿sí me entiende? ¿Por qué? Porque para nosotros pueda que hay unas movies que no sean malas, porque todas son malas, ¿verdad? Pero uno se da el lujo a veces de ver cosas que no están bien, que a otros le van a ofender. ¿Por qué? Porque es la diferencia en la que él se está acercando al Señor, es la diferencia, así como Pablo se sentía aquí, se sentía miserable. Ahí adelantito dice, miserable de mí, hombre, que queriendo hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, o sea, es dependiendo del nivel, porque ¿quién de nosotros no quiere hacer lo bueno, pues? Yo quiero hacer lo bueno. De verdad, yo estoy seguro que el que está viendo ahorita a través de ese teléfono quiere hacer lo bueno. Y es esa pelea continua. Y uno está ahí con aquel, mira hermano, y si uno no tiene cuidado, el enemigo también se aprovecha de esto. ¿Por qué? Porque le va a decir que usted nunca va a ser bueno, nunca va a ser suficiente para que sea digno de que el Señor lo mire. Para que sea digno de que el Señor lo tome en cuenta. Porque es un pecador. Y si uno, mire, si uno se pone a analizarse, hermano, y como le digo, dependiendo del grado, ahí van a haber unos que no se sienten nada, y unos que se sienten lo mejor de los cristianos, ¿verdad? Y hasta caminan así con sus Biblias, ¿verdad? Y dicen, no, yo soy de los mejores que hay, ni tengo pecado, oro cuando puedo y todo, ¿verdad? ¿Sabe qué es el problema de estas personas? Que no han logrado entender, no han logrado comprender esto, ¿verdad? Porque el que se humilla, dice la palabra del Señor, será enaltecido. Yo prefiero no decir nada, que la gente me catalogue, ¿verdad? Y aunque la gente diría, ese hermano Elvis, porque usted sabe que la gente siempre va a hablar. Uno no puede hacer, perdonen, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta, y siempre van a hablar, ¿verdad? Pero a que nosotros le tenemos que dar cuentas es a Dios. Y es dependiendo cómo usted se va a ir sintiendo, cómo va a ser su proceso, el proceso que usted tiene, el proceso de ese cambio. Entonces usted poco a poco se va volviendo sensible al pecado, ¿sí me entiende? Esa sensibilidad se va agudizando. Esa sensibilidad es como cuando las personas que no están acostumbradas al sol, ¿verdad? Usted se los lleva a la playa, peor si son blancos, ¿verdad? ¿Cómo se ponen? Rojísimos, ¿verdad? Y les toca ahí y se están muriendo del ardor y hay que echarles cremas y un montón de cosas. Pero así como nosotros que somos de color café, ¿verdad? Nos afecta un poquito. Y hay personas que no les afecta y los que viven en la costa menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos ya no son sensibles a eso, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos sensibilizarnos a eso. Y mire, y una de las cosas que yo me he dado cuenta que es la única forma de vencer el pecado, es odiándolo. Si usted logra hacer que su ser, que a usted mismo odie el pecado, usted ya la hizo. Esa es la clave de una persona que está regenerada y una persona que no lo está. ¿Cómo sí, hermano? Pues sí, mire pues, por ejemplo, un drogadicto. Vamos otra vez con los drogadictos. Hoy la traigo contra ellos. Nada, Dios los ama, Dios sabe que los ama, ¿verdad? Pero por ejemplo, yo he visto películas. Hay una película que está muy buena que se llama Víctor. Mírenla si quieren ahí en el Netflix. No le estoy haciendo propaganda, pero está muy bonita, ¿verdad? Es acerca de esto, ¿verdad? Entonces, estas personas llegan y tratan la manera o sea, de dejar las drogas, pues, y los mantienen. Y usted ha visto, los que son adictos a la heroína, es terrible. Los amarran y los meten
pasan días ahí, y se refuercen y todo, y sacan espuma, y al fin logran desintoxicarlos. Y cuando los desintoxican, ¿verdad? Salen afuera y ellos son libres otra vez, se sienten bien otra vez, ¿verdad? Pero el problema es de que si vuelven a probar esta situación, ellos vuelven a sentir la misma satisfacción que tenían antes. Entonces no hay cambio ahí. Entonces, ¿qué necesitan ellos para poder dejar eso? No es anhelar la heroína. Yo ya la dejé, dicen unos. Yo ya dejé el cigarro, pero lo sigue amando. Lo sigue deseando. ¿Verdad? La única forma de que una persona drogadicta o una persona que sea adicta al cigarro lo deje es odiándolo. Que diga, no, yo odio esa cosa. Yo quisiera que usted se pusiera a pensar de aquellas madres que las drogas les han arrebatado a sus hijos. ¿Verdad? Tantas personas se han muerto por ¿cómo se dice? Cuando alguien se pasa de droga. Una sobredosis de droga. Jóvenes, bien jovencitos, se mueren. ¿Cómo reaccionaría una madre al ver esa droga otra vez? Si ella sabe que por eso se murió su hijo. ¿La odiaría o no la odiaría? Por supuesto que la odiaría. E incluso si ella mirara a alguien que está consumiendo eso, le diría, mi hijo, por Dios, deje eso. Eso lo va a matar. ¿Por qué? Porque mató a mi hijo y lo aborrece. Y es posible que hasta se ponga enojada y le vaya a tirar eso. ¿Verdad? Porque ella vio a alguien que era esclavo de esa situación. Y algo muy interesante, el pastor una vez estábamos platicando con él y decía, es que yo era alcohólico, decía el pastor, con permiso del pastor. Pero yo aprendí a odiarlo, dijo. Ahora yo odio el alcohol. ¿Por qué? Por eso que me hizo a mí. Mira, los que han sido infieles, es que a veces siento que no estoy hablando, pero si me están oyendo, si alguien ha sido infiel, se destruyó a sí mismo, destruyó a su familia, destruyó el futuro de sus hijos. Y el pecado, ¿cómo comenzó? Aquí en la cabecita, ¿verdad? Y fue carcomiendo la mente, y fue carcomiendo, y poco a poco lo empezó, y lo imaginó, lo deseó, y lo sentía sabroso, pues, ni siquiera lo había probado. Hasta que llegó el momento y ¡pah! ¿Verdad? Cayó, pues. Como dice Santiago, ¿verdad? Se embarazó y de repente dio a luz. La muerte, ¿verdad? Ahora imagínese cómo, yo estoy seguro que la mayoría de personas que hacen esta situación terminan arrepentidos, ¿verdad? Porque el que adultera contra su propio cuerpo peca. Terminan arrepentidos y dicen, si tan solo yo pudiera regresar el tiempo y recuperar a mi esposa y recuperar a mis hijos y seguir todos juntitos caminando, ¿verdad? Para la iglesia, ¿qué mejor que eso, pues? Pero no, le hizo caso al pecado y el pecado se enseñoreó de él. El pecado reinó sobre él. Y mire, hermano, ¿sabe cuál es la peor de las tristezas? Que el enemigo, Satanás, no se cansa. Ese no se cansa. Usted puede estar ahí tirado y el tipo le sigue dando y le sigue dando. Y mira que usted está echando sangre por la boca y por los ojos y le sigue dando. No tiene misericordia. Nunca va a parar. Y el pecado termina con la vida de las personas muchas veces. Terminan en la desgracia, los hijos terminan abandonados, quizás adoptados por otras familias, por allá los violan, los prostituyen, hacen un montón de cosas y todo a raíz de ¿qué? De un solo pecado que alguien no pensó y que se dejó llevar por él. Y esos son los resultados del pecado. ¿Por qué? Porque no tuvo el control de dejarlo así. No tuvo esa sensibilidad de saber que tiene pecado. Uno tiene que estar en su mente, hermano. Por eso dice que uno tiene que tener la mente preparada. Cuando usted sienta esa, porque como le digo, nosotros somos, media vez nosotros vivamos en esta carne, nosotros vamos a tener eso una y otra vez, esa molestadera. Pero en el momento que usted sienta que esa cosa viene
y que lo empieza a atacar a su mente, usted tiene que cortarlo en ese momento. Dice, no, de ahí salí yo. Fíjense en el versículo 22 del capítulo 7, dice, en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. ¿Pero por qué el mal está en él? Porque todavía tiene la carne. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Y esto es importante, hermano. ¿Qué clase de persona, si no tiene al Señor en su corazón, se le deleitan las cosas del Señor? ¿Hay o no hay? No hay, ¿cómo? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí y nos deleitamos en la palabra del Señor. Mire, cuando uno descubre cosas así en la Biblia, hermano, es asombroso. Uno dice, hasta siente usted que es eso que lo conecta, pues, ¿verdad? Y usted encuentra satisfacción al encontrar la respuesta a esas cosas. Dice, pero según el hombre interior que llevo aquí adentro, me deleito en la ley de Dios. ¿Se deleita usted en la ley de Dios? ¿Se deleita usted en su palabra? Todas esas preguntas no las tenemos que hacer, hermano. Si no, tenemos que esforzarnos más en hacerlo. Pedirle al Señor que necesitamos ser regenerados. La palabra regenerado quiere decir vuelto a hacer. O sea, destruido y vuelto a hacer. Es regenerar. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios. Y aquí es el problema, porque mucha gente trata la manera, y es como les digo, es como el problema de los adictos, tratan la manera de seguir adelante por ellos mismos, pero no se someten a Dios. No la van a hacer. No la van a hacer. Si usted no se somete al Señor, si usted no dice, no, yo me tengo que deleitar. Dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjese que aquí hay una gran pelea. La ley de sus miembros, dice, que se revela contra la ley de mi mente. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y esa es una pregunta. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte que nosotros nos tenemos que hacer? Pero dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Amén. Entonces, gracias al Señor por Jesucristo, Señor nuestro, que Él nos viene a dar esa libertad tan anhelada. Amén. Para que usted y yo podamos salir de esto, pues. Para que usted y yo podamos salir adelante. ¿Verdad? Entonces ahora sí vamos al F. Dice, las Escrituras contienen muchas enseñanzas sobre los resultados dominantes del pecado en las vidas de las personas. El pecado controla la mente, escuche, la voluntad, los sentimientos y en última instancia a toda la persona. La maldad domina la mente de los incrédulos. Oiga bien, de los incrédulos. Engañoso es el corazón, dice en Jeremías 17:9, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, y aquí vamos a lo que le estaba hablando, mire, qué casualidad, perdieron toda sensibilidad, pero esto es con respecto del pecado, o sea, con respecto, ¿de qué clase de sensibilidad está hablando? De la sensibilidad del Espíritu Santo, perdieron toda esa sensibilidad, ¿verdad? Y se entregaron a la lascivia, a cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Por qué? Porque perdieron esa comunión con el Señor. Y oiga, póngale ojo aquí de que no es la misma situación que Pablo está atravesando aquí, porque Pablo no cometió estas impurezas.
¿Ok? Pablo dice aquí, con la carne sirvo al pecado, pero él no estaba haciendo nada de esto. Hasta parece ilógico el capítulo 7. Miserable de mí, pero es para que nosotros nos diéramos cuenta de la situación, el conflicto que él tenía, pues. A pesar de ser un gran siervo del Señor. Pero ahora dése cuenta en lo que dice aquí en Efesios 4, 17 y 19. Dice que perdieron la sensibilidad, toda la sensibilidad de cosas buenas y se entregaron a la lascivia, se entregaron a las cosas malas, pues. ¿Verdad? Era lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra. Ya la gente no le atinaba ahí. Y lo que está pasando muchas veces también aquí. Mi hermano, se miran unas cosas terribles. Unos asesinatos tan brutales que uno no puede comprender cómo el ser humano ha llegado a rebajarse tanto de esta manera, pues. ¿Por qué? Porque le han dado rienda suelta al pecado y el pecado no se acaba, el pecado no se termina, el pecado sigue comiendo y sigue comiendo y sigue, miren, creciendo, 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 hasta que la gente pierde el control total. Después son unos grandes asesinos, unos grandes violadores. Y terminan mal y el enemigo se termina riendo de ellos. Pero porque nunca pudieron ponerle un hasta aquí. Nosotros necesitamos poner un hasta aquí. Nosotros necesitamos, si usted pecó, usted sabe que su relación con el Señor está obstruida, ¿verdad? Usted necesita quitar eso de ahí, para que usted pueda comunicarse otra vez con el Señor y sentirse. ¿O acaso uno no se siente bien cuando uno se reconcilia con el Señor, pues? A veces uno se pelea con alguien o uno dice algo que no tuvo que decir, ¿verdad? Y es como le digo, pues que es la carne, ¿verdad? Entonces uno dice, bueno, sí, tiene razón. Pero en ese momento usted tiene y dice uno, no me voy a reconciliar, ¿verdad? A mí me ha pasado muchas veces, hermano. Y uno siente que su relación con el Señor no está bien. A mi esposa le da risa, pero yo siempre le digo, voy a reconciliar con el Señor. Porque a mí no me importa que la gente diga lo que diga. Media vez yo me sienta que el Señor está ahí conmigo. Y que es lo más importante que uno puede tener, pues. A mí nunca se me olvida eso de, una vez el hermano Leo dijo de que podría haber mucha gente allá perdidos, pues, usted sabe en dónde, suplicando por una segunda oportunidad y de ahora sí hacer las cosas bien. Pero yo digo, ahorita nosotros estamos vivos, ahorita nosotros estamos aquí, ¿por qué no hacer bien las cosas desde ya, pues? Hacer un esfuerzo. Eso es lo que al Señor le gusta, que nosotros hagamos un esfuerzo. Trate la manera de empujarse usted a sí mismo. Háblele al espejo. Una vez una predicadora ahí dijo, mírate en el espejo y háblate a ti mismo. Y yo siempre le digo esto a la gente, háblese usted a sí mismo, échese porras usted mismo. ¿Verdad? Dígase usted mismo, usted puede. ¿O acaso cuando uno andaba corriendo y de repente lo iba a llegar la mamá, vamos mijo, vamos mijo? No, era como que le inyectaran fuerzas a uno. O que le estaban haciendo porras ahí desde la banca a los amigos, o qué sé yo, le inyectaban las fuerzas. ¿Verdad? Usted inyéctese las fuerzas y diga, no, yo no voy a caer en esto otra vez. Discúlpame, pero no. Y trate de empezar a odiar ese pecado. El enemigo lo conoce. Nos conoce a todos, ¿no? Sabe cuál es la debilidad de cada uno. Sabe ahí siempre. Y mire, dice que el cuate ese siempre anda ahí pacientemente, porque tiempo es lo que más tiene ahorita. Está paciente ahí, esperando a ver a qué horas usted comete un pequeño error, se lo come. ¿Verdad? Dice, el pecado no solo controla lo que piensan las personas, sino también lo que deciden hacer y lo llegan a amar. Y eso sí está feo. ¿Verdad? Dice en Jeremías 44, 16 al 17, un ejemplo poco conocido acerca de cómo el pecado puede hacer que rechacen deliberadamente la palabra de Dios. Los judíos en Egipto, dice, no querían saber nada del mensaje del profeta. La palabra que nos has hablado, dice, en nombre de Jehová, no la oiremos de ti.
sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo. Y oiga esto, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres, dice, y no vimos mal alguno. Y ese era el pueblo de Israel hablando, hermano. Estaban diciendo al propio profeta del Señor en su cara de que ellos no iban a hacer eso, sino lo que iban a hacer era adorar a una tal reina del cielo que ellos tenían ahí y ofrecerle lo que ellos sabían que a Dios le caía mal. Desde el principio ellos sabían que Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Si algo le cae mal al Señor es de que uno ande viendo cosas ahí, ofreciéndole cosas a otros dioses, según, ¿verdad? O ídolos. Porque Él es así. Él no comparte su gloria, ¿verdad? Y es por lo mismo que Él nos deja todo esto, hermano. Mire, si aquí tenemos una cantidad de versículos para no terminar toda la noche, con las directrices que nosotros deberíamos de seguir, a manera de no contaminarnos más con el pecado. Y como le digo, mientras usted esté vivo, va a tener esta lucha, hermano. El que le diga, mira, venite aquí a la iglesia, nunca jamás vas a volver a tener tentación de pecar, es mentira. Mentira. Siempre va a estar la pelea ahí. Pero eso es lo importante. Ahora, a una batalla hemos ido, si somos soldados de Jesucristo. Entonces tenemos que mostrarlo, tenemos que pelear. Si la Biblia habla de soldados, habla de cascos, habla de espadas, habla de escudos, siempre ha hablado de cosas así. ¿Para qué sirve todo eso? Para protegernos, para defendernos y para atacar también. ¿Verdad? Y el enemigo sabe. El enemigo sabe que el Señor nos dejó armas poderosas que lo pueden derrotar a Él. Pero ¿qué es lo que hace Él? Confundirnos para que nosotros no las tomemos y le agarremos contra Él. Porque el que aprende a manejar un arma, hermano, es peligroso. Miren, a mí de nada me sirve que me traigan, ¿sí se acuerda de esas cosas que usa Bruce Lee? Aquellos chacos, va, le hacía así, ¿verdad? El tipo era y se pasaba aquí para allá, ¿verdad? El tipo con esos chacos es peligrosísimo. Pero me los dan a mí. Risa les va a dar. Aunque yo soy experto en artes marciales, déjenme decirle. No, son mentiras. ¿Verdad? Pero es lo que le digo, si nosotros aprendemos a usar las armas que el Señor nos ha puesto en manos, podemos defender de muchas cosas. Y lo importante aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto sí está difícil, ¿sí o no? O solo yo lo miro así. No améis al mundo. Hermano, ¿quién se quiere morir? Nadie. Estamos bien arraigados a este lugar, ¿verdad? ¿Quién no quiere una casa, pues, y un carro, pues? Hace como un par de horas estaba yo viendo ahí las noticias, ¿verdad? Y en eso me apareció ahí la ciudad de Dubái. Y empecé a ver esa ciudad de las palmeras. Tienen un lugar donde tienen una palmera que ellos construyeron, pero es una isla. Es una isla gigante, increíble cómo lograron hacer eso, ¿verdad? Y yo miraba los barquitos ahí que iban entre la isla que ellos hicieron de arena y todo. Y desde arriba se mira una palmera y hay unas grandes mansiones ahí, unos yates y todo. Se miran que van los yates ahí entre el agua azul, y aquello preciosísimo, ¿verdad? Y le digo yo, y si le dijeran a usted, hermano, lo invito a una de sus vacaciones allá en Dubái. ¿Verdad? O sea, ¿a quién no le gustaría ir, pues? Yo toda mi vida he querido ir a Italia o a algún lado de Europa, la cosa es decir, ¿verdad? Pero, no sé, tal vez algún día, ¿verdad? Pero le digo, todos, o sea, amamos esas cosas aunque uno diga que no, pero eso es lo que uno tiene que evitar. ¿Verdad? Y aquí le digo yo le soy sincero.
¿verdad? Y dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Verdad? Pero, o sea, por supuesto aquí está hablando del pecado, ¿verdad? El mundo en sí, ¿verdad? No está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y eso sí era vanagloria, mire, no proviene del Padre, sino del mundo. Ya va a haber tiempo, mire, nosotros lo que tenemos que hacer es esforzarnos en el Señor. Si nosotros no logramos salvar, hermano, solo la primera etapa de la salvación son 1000 años con el Señor. Aquí, 1000 años. Nosotros no vivimos, viven con suerte 70, 80 años. Estamos hablando de vivir 1000 años, donde no le va a faltar nada, donde no lo va a tocar la enfermedad, no lo va a tocar nada. Si a uno le dijeran, mira, portate bien y te vamos a dar 1000 años con el Señor Jesucristo, y ahí te morís, pues estaba bien, ¿sí o no? Es un gran premio, ¿verdad? Pero el premio es eterno, hermano. La vida eterna. Y eso es lo que nos tenemos que poner a pensar. Bueno, dice uno, yo no puedo seguir aquí. La Biblia habla que no debo de pecar, entonces ¿cómo le voy a hacer, pues? Es algo que nos tenemos que meter en la cabeza de trabajarlo nosotros. De trabajarlo con nuestra familia, de decirle, miren mis hijos, yo sé, miren, hay muchas cosas que sinceramente nos van a llamar la atención. Nos va a gustar. Más cuando uno es joven y estando aquí en los Estados Unidos que todo se puede, ¿verdad? Van a haber muchas cosas que nos van a gustar, pero necesitamos detenernos. Necesitamos resistir a la tentación. Necesitamos no sucumbir en el pecado, ¿verdad? Para que un día el Señor tenga misericordia de nosotros y entonces vamos a ser transformados y vamos a ser con el Señor para siempre. El Evangelio de Juan registró las palabras de Jesús en cuanto al dominio completo del pecado sobre los corazones de quienes no han sido regenerados. Oiga, de quienes no han sido regenerados. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Fíjese que ahorita se me vino algo a la cabeza. Una vez lo dije aquí. Cuando los muchachos van a hacer un drama de algo, ¿cuántos se apuntan para hacer el malo? Casi todos, ¿verdad que sí? ¿Quién quiere ser el bueno? Nadie. Dicen, sí, vos vas a ser el de la máscara del diablo, ¿verdad? El de la máscara roja con tu capuchón negro, ¿verdad? Y ahí vas a andar con tu cosa esa de la muerte, ¿verdad? ¿Y quién quiere ser Jesús? Y nadie, no, todos quieren ser el malo. ¿Pero por qué, pues? Nunca se ha puesto a pensar por qué. Hasta uno quizás. Uno se siente bien grueso. El otro día estaba pintando unos muchachos ahí que estaban oyendo y que querían que los pintara el Guasón, ¿verdad? Y a uno lo pinté. No lo voy a mentir porque quizás me estaba oyendo. ¿Pero por qué, pues? Porque siempre en el corazón del ser humano le atrae más lo malo, le atraen más las tinieblas que la luz. Una vez estábamos hablando con un tipo que según unos hermanos estaban hablando y dice, no, es que él ya se convirtió al Señor, dice. ¿Verdad? Él era rockero de los gruesos, ¿verdad? Pero ahora ya se convirtió al Señor, pero su oficina dice, toda la tiene pintada de negro. Y entonces, ama más las tinieblas que la luz. ¿Dónde está el cambio entonces? Sí dicen que son cristianos, pero están iguales. No hay cambio, no hay luz. Y sepa Dios si están cometiendo los mismos pecados. Solo Dios sabe. Ya voy a terminar. Otro ratito. Solo para avanzar en este punto al pastor. Dice, implícito en tal dominio por el pecado es que todas las personas están también bajo el control de Satanás hasta que llegan a Cristo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estaban muertos espiritualmente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos
de desobediencia. Entonces cuando estabais muertos, dice, ahora ya no. Vivían bajo el dominio de Satanás, ahora ya no. Y por eso es que la lucha se agrava, hermano. Por eso es que la lucha es más dura ahora. ¿Por qué? Porque usted está tratando de ser salvo y Satanás está tratando de condenarle. Él no se va a cansar. Y no sé qué se va a sacar, sinceramente. Él está condenado y él lo sabe. Para él no hay salvación. Está condenado. Él y los ángeles que lo siguieron. No hay vuelta de hoja. Él está perdido por la eternidad. Y él lo sabe. Y su tiempo está llegando a su fin. Pero él se quiere llevar a todo el mundo. A todos los que él pueda. Y déjeme decirle que se va a llevar a muchos. Pero nosotros somos la resistencia, hermano. Nosotros tenemos que ser la resistencia, hombre. Tenemos que convencer a otro. Imagínense que usted la guerrilla de su país, los rebeldes que no quieren acomodarse a este mundo. Al revés, ¿verdad? Dice, no, sí, yo soy la resistencia. Yo soy de los que van a luchar porque yo no me quiero perder. Porque no quiero ser esclavo del pecado, de ninguna manera. ¿Verdad? Y por eso tenemos que luchar. No estar bajo el dominio de la libertad. No hay libertad, sino esclavitud. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de mentira. Vamos con el otro, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pues yo prefiero ser esclavo para justicia, hermano. ¿Verdad? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esto es importante que usted lo sepa. Sabemos que somos de Dios. Y mire, todos estos textos son los que usted se tiene que meter en su cabecita, hermano. Y cuando el enemigo venga a acusarle y que le diga, mira, sos una basura, o sos un lacra, o sos lo que sea, usted le dice, no, yo soy hijo de Dios. A mí no me vas a tratar así, a mí me vas a tratar con respeto. Y ahí se le pone usted del tú al tú, ¿verdad? Y le dice, no, yo soy hijo de Dios, ¿verdad? Pero ¿cómo lo va a demostrar usted? No sucumbiendo al pecado. ¿Es difícil? Claro que es difícil, pero para eso estamos aquí, para aprender cómo hacerle, para encarar esta situación, ¿verdad? Dice... El apóstol Pablo continúa en Efesios 2:3 identificando a aquellos controlados por su propia naturaleza de pecado como hijos de ira, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos para naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahora ya no, ¿verdad? Los pecadores que viven bajo la ira de Dios se aparecen mucho a Damocles, dice aquí, no sé qué es eso. Según una vieja leyenda, se sentó a comer en la mesa de un banquete donde había una espada suspendida por un hilo delgado sobre su cabeza. A pesar del peligro inmediato, Damocles siguió comiendo. Del mismo modo, la espada de la ira de Dios cuelga sobre la cabeza de los incrédulos y no obstante muchos van por la vida comiendo, bebiendo y divirtiéndose, ajenos a su necesidad espiritual. Esta situación debe llevarnos a proclamar el espíritu de Juan el Bautista a la única salvación de la ira divina, el Evangelio de Cristo. Esto me recordó algo. Una vez venía yo manejando el carro de mi trabajo y estaba escuchando una palabra que estaba dando el pastor Víctor, si no mal recuerdo. Y dijo él una anécdota casi similar. Dijo él de que había un hermano que era rey, ¿verdad? Él era rey y tenía a otro hermano que, pues los dos me imagino que eran como herederos a la corona, ¿verdad? Pero por alguna manera ese agarró el reinado después de que su padre falleció y dejó a su hermano metido dentro de un cuarto con una pared bien angosta, pero sin puerta. Pero la pared era así, ¿verdad? Y el problema del hermano era que comía mucho, ¿verdad? Entonces el rey mandaba a que le pusieran la mesa llena de toda clase de manjares, de pollos, de vinos, de frutas, ¿verdad? Y el muchacho se engordó
de tal manera que él no podía salir por la puerta. Y todos lo criticaban y decían, ¿cómo es posible que tú tengas esclavizado a tu hermano y no lo dejes salir de ahí? Y él les dijo, no, yo no lo tengo esclavizado. Él puede salir cuando él quiera. Lo único que tiene que dejar de hacer es comer. ¿Sí me entiende? Pero la comida siempre estaba ahí y él no soportaba la tentación de comer. Y seguía comiendo y seguía engordando, esclavizándose a sí mismo. Entonces, voy a terminar con esto ya. Entonces, eso es el asunto aquí. Muchas veces nosotros nos esclavizamos, nosotros miramos la salida, la tenemos ahí. Lo único que tenemos que hacer es dejar de pecar para entrar en la puerta que el Señor nos ofrece, a la libertad. Pero necesita esforzarse y dejar de pecar. El pecado es un veneno y es un veneno que mata a pausas, de a poquito. Entonces tenemos que encontrar el antídoto para revertirlo, ¿verdad? Y sacarlo de nosotros. Y aunque va a estar totalmente eliminado hasta que estemos con el Señor, mientras tanto, hermano, usted tiene que seguirse inyectando el antídoto del Señor y venir aquí y decirle al Señor, Señor, mira, yo sin ti no puedo, de verdad que no puedo. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no somos nada, ¿verdad? Él es el que nos pone el corazón de carne, Él es el que nos sopla de su Espíritu, como dice Ezequiel, ¿verdad? Él es, ¿verdad? Pero necesita ver que nosotros estamos haciendo un esfuerzo. Amén. Yo le voy a suplicar que ahí donde está, cierre sus ojos y que le da gracias al Señor. Yo no sé si hay alguien ahí, de entre las personas que estaban oyendo, que necesitan, si necesitan oración, o necesitan salir, o necesita dejar un pecado que lo está esclavizando. Hermano, lo único que tiene que dejar de hacer, acuérdese de este muchacho gordito que no podía salir de ahí, aunque no había puerta ni habían guardias. Trate la manera, oblíguese a usted mismo, actúe bajo control. Usted tiene el control en sus manos, usted tiene el control en su vida. Solo necesita esforzarse más. Amén. Dígale, Señor, todos los días, cuando se levante, dígale, Señor, ayúdame a no pecar contra ti. Que este día yo no peque contra ti, Señor. Dame las fuerzas para que de alguna manera yo pueda seguir adelante echándole ganas. Y el Señor le va a ayudar, yo estoy seguro que le va a ayudar. Trate la manera de mantenerse comunicado, escuche la palabra del Señor, ¿verdad? Y poco a poco, hermano, todo eso que le afligía, va a llegar un momento en que usted va a llegar a odiarlo. Y cuando usted logre odiar el pecado, usted va a ser libre del pecado. Acuérdese lo que le digo. Lo único que tiene que hacer es empezar a detestar eso y empezar a ver cómo Dios mira el pecado. Porque Dios mira que el pecado destruye. Dios mira cómo el pecado ha hecho que hombres dejen a sus familias, abandonen a sus hijos y que terminen perdidos en los vicios, en las drogas, porque alguien tomó una mala decisión de cometer un pecado que lo llevó a la ruina. Si usted está pensando en algo así, si usted está esclavo de algún tipo de pecado, déjeme decirle que el Señor puede liberarlo, pero solo Él, no hay nadie más. Aunque se ponga de cabeza o que camine de aquí a la China, usted no va a poder hacerlo solito. Tarde o temprano se va a dar cuenta que sin Dios nosotros no somos nada. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra, Señor. Yo te suplico en el nombre de Jesús que nos ayudes, Padre Santo, a seguir adelante, Dios, a que podamos entender estas cosas, Señor. Tú sabes, Señor, de que yo todo lo que hablo lo aplico a mi vida también, Señor Jesús, y que en mí siempre está eso, Padre Santo, el querer ser mejor para ti cada día, Padre Santo, por favor. Yo te suplico si hay hermanos ahí, Señor, que están batallando con alguna situación, Padre Santo, que no les dejes terminar, que esa sensibilidad, Padre Santo,
no se endurezca, sino que al contrario, Padre Santo, que ellos puedan seguir adelante y ellos puedan reconocer, Señor Jesús, de que necesitan de ti, Padre, que necesitamos de ti, Señor, que solitos no la vamos a hacer. Ayúdanos, Padre Santo, por favor, Señor, y que un día podamos estar delante de tu presencia, Señor Jesús, y que nuestro esfuerzo, Señor, que hayamos cometido aquí en la tierra, que hayamos hecho aquí en la tierra, nos valga, Señor, y que tú nos puedas mirar con ojos de alegría, Padre Santo. Tú sabes de que eso es, Señor Jesús, lo que más anhela mi corazón, el poder verte un día, Padre Santo, el poder decirte, Señor, de que te amo, Señor, y de que hice un gran esfuerzo, Padre Santo, de que si quizás no fui el perfecto que tú querías, Señor, porque hay muchas cosas que yo sé que no te gustan de mí, pero te suplico que me ayudes a cambiarlas, Señor, a humillarme delante de ti, Padre Santo, por favor, en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Yo de ninguna manera quiero ser esclavo del pecado, como algún día lo fui, Padre Santo, sino al contrario, Señor. Yo necesito más de ti, Señor. Necesito, Padre Santo, ser libre, mantenerme libre, Señor, y poder, Señor Jesús, disfrutar de todo lo que tú nos das, Señor, y de no vivir en aflicción, sino de vivir en paz, en vivir con gozo, Señor Jesús, todos los frutos que tu Espíritu Santo da, Señor. Yo te suplico que sean manifiestos en nosotros, Padre Santo, por favor, en el nombre de Jesús. En tus manos de amor yo encomiendo a cada uno de mis hermanos, de los que están aquí, de los que nos están viendo, Padre Santo, y que podamos, Señor, estar nuevamente el día de mañana, Señor, aquí en este lugar, el día sábado, el día domingo, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y te suplicamos por todas aquellas personas que están enfermas en este momento, Padre Santo, que tú pongas tu mano de sanidad, Señor Jesús, por todas aquellas personas que están padeciendo por este virus, Señor. Yo te suplico que ya deshagas eso, Padre Santo, o que le dé la sabiduría a alguien, Padre Santo, para que ya esto se acabe, Señor. Por favor, Padre Santo, ven tú, Señor Jesús, ven tú, llévanos contigo, papito lindo, por favor, Señor. Que nosotros ya no miremos más desgracias, Señor, sino que al contrario podamos estar contigo para siempre, papito lindo, por favor, Señor. Gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra y toda la alabanza, porque solo tú te la mereces, Señor. En tus manos de amor nos encomendamos, guárdanos durante esta semana, Señor, y que si, Padre Santo, si tú decides venir en esta noche o en una de estas noches, Señor Jesús, llévanos contigo, papito lindo, llévanos contigo, Señor. No nos vayas a dejar a ninguno de nosotros, ninguno de los de esta iglesia, Señor, sino que al contrario podamos estar delante de ti siempre, Señor. En tus manos de amor nos abandonamos en esta noche, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga en esta noche, hermanos, y los esperamos mañana a las 7 de la noche para nuestra siguiente transmisión. Amén.